Un millonario cruel obligó a su nueva limpiadora a asistir a un evento lujoso para humillarla. Sin embargo, cuando llegó, todos quedaron sin palabras. Álvaro Montenegro era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo: riqueza, poder y una reputación que imponía respeto y temor a partes iguales. Desde muy joven, había construido un imperio, gracias a su habilidad para los negocios y su determinación inquebrantable. Sin embargo, lo que realmente destacaba de él no eran sus logros, sino su carácter frío y su actitud arrogante hacia los demás. Para Álvaro, el mundo se dividía en dos tipos de personas: los que valían la pena y los que no. Y por supuesto, él siempre se encontraba en la cima de esa jerarquía imaginaria. Sus empleados, aunque bien pagados, vivían bajo la constante presión de sus exigencias. Cada uno sabía que un error mínimo podía costarles el empleo, y muchos soportaban humillaciones en silencio por miedo a enfrentar su ira. Álvaro no se molestaba en conocer los nombres de la mayoría de ellos. Para él, eran simplemente piezas reemplazables en su maquinaria de éxito. Entre esas piezas estaba Clara, una joven de origen humilde que trabajaba como limpiadora en la mansión Montenegro. Clara era discreta, trabajadora y, sobre todo, evitaba llamar la atención. Vestía con ropa sencilla, su cabello siempre recogido, y apenas hablaba con los demás. Sus compañeros solían bromear diciendo que era invisible, porque incluso cuando estaba en la misma habitación que Álvaro, él no parecía notar su presencia. Pero Clara no se quejaba. Sabía que aquel trabajo era su única forma de sobrevivir. A pesar de su discreción, Clara era observadora, conocía bien la rutina de la mansión y había aprendido a anticipar las órdenes de sus superiores antes de que las dieran. Había algo en ella que transmitía una serenidad única, incluso en un ambiente lleno de tensiones. Sin embargo, esa misma serenidad era lo que empezaba a incomodar a Álvaro. Un día, mientras Álvaro revisaba documentos importantes en su despacho, Clara entró silenciosamente para limpiar. Él ni siquiera levantó la vista. Para Álvaro, Clara era como un mueble más en la habitación. Sin embargo, algo en la manera en que ella trabajaba llamó su atención. Había una precisión en sus movimientos, una calma que parecía casi desafiante. ¿Siempre trabajas así de callada?, preguntó Álvaro de repente, rompiendo el silencio. Clara se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura. No estaba acostumbrada a que su patrón le hablara directamente. «Sí, señor, trato de no molestar», respondió con voz suave, mientras seguía limpiando. Álvaro arqueó una ceja. Había algo en su tono que lo irritaba. ¿Era respeto o desafío? No podía decidirlo, pero de alguna manera se sentía molesto. Esa misma tarde, Álvaro la observó de nuevo mientras ella trabajaba en el salón principal. Aunque intentaba ignorarla, no podía dejar de notar su postura erguida, su manera de moverse con delicadeza y esa mirada serena que nunca buscaba la suya. Esto despertó una idea en su mente. Clara debía aprender su lugar. Decidido a probar un punto, Álvaro planeó una manera de humillarla y demostrarle que su dignidad no significaba nada en su mundo. Esa noche, mientras los empleados terminaban sus labores, Álvaro llamó a Clara. Ella acudió rápidamente, con las manos entrelazadas al frente y una mirada reservada. «Clara, necesito que me acompañes a un evento que organizaré aquí en la mansión este fin de semana. Quiero que actúes como mi asistente personal durante la noche», dijo Álvaro, con un tono que no admitía objeciones. Clara abrió los ojos con sorpresa. Nunca antes había recibido una petición similar. «Yo, señor, pero no sé si soy la persona adecuada para eso». Álvaro esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No te estoy preguntando si eres adecuada. Es una orden. Vístete apropiadamente. Yo me encargaré del resto». Clara asintió lentamente, sin entender del todo por qué él la había elegido. ¿Acaso había hecho algo mal? Era una prueba. Sin embargo, no tenía opción. Necesitaba ese trabajo. Mientras salía de la oficina, Álvaro se reclinó en su silla, satisfecho consigo mismo. Su plan era simple. Clara sería el foco de las miradas de la alta sociedad, pero no como ella imaginaba. Quería que la vieran tal como él la veía. Alguien fuera de lugar, incapaz de encajar en su mundo de lujo. Clara, por otro lado, volvió a su pequeño cuarto en el ala de servicio de la mansión, llena de dudas. Miró su reflejo en el espejo y suspiró.
Sabía que no pertenecía a ese mundo, pero algo en su interior le decía que debía enfrentar la situación con la cabeza en alto. Esa noche, mientras los pasillos de la mansión se sumían en el silencio, dos personas se preparaban de maneras muy distintas para el mismo evento. Álvaro, confiado en su poder, veía la noche como una oportunidad para reafirmar su superioridad. Clara, por su parte, enfrentaba una incertidumbre que la impulsaba a demostrar que, aunque invisible para muchos, tenía una fuerza que nadie podía quitarle. La semana avanzó con rapidez en la mansión Montenegro. Los preparativos para el evento de gala estaban en marcha, y los empleados trabajaban sin descanso para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Clara cumplía con sus tareas habituales, evitando cualquier situación que la hiciera destacar. Sin embargo, la extraña petición de Álvaro seguía rondando su mente. ¿Por qué él la había elegido? Aunque no comprendía sus intenciones, sabía que no podía negarse. Necesitaba ese empleo más que cualquier otra cosa. El día del evento llegó, y la mansión Montenegro se transformó en un espectáculo de lujo. Los enormes candelabros brillaban intensamente, los arreglos florales adornaban cada rincón, y los meseros uniformados iban y venían con bandejas de cristal. La élite de la sociedad comenzaba a llegar, vestida con trajes de diseñador y joyas que brillaban como estrellas. Mientras tanto, en el ala de servicio, Clara se preparaba en silencio. Había pasado días pensando en qué usar, pero su situación económica no le permitía comprar algo nuevo. Finalmente, decidió ponerse el único vestido elegante que tenía, un atuendo que había pertenecido a su madre. Era sencillo pero refinado, de un tono azul profundo que resaltaba su piel clara. Con su cabello recogido en un moño simple y unos pendientes pequeños, Clara se miró en el espejo con nerviosismo. A pesar de su modestia, había algo en su reflejo que la hacía sentir diferente esa noche. En el salón principal, Álvaro supervisaba los últimos detalles del evento. Estaba rodeado de invitados importantes, pero su atención estaba parcialmente distraída. Se preguntaba cómo llegaría Clara. Para él, la noche no era solo una oportunidad de humillarla, sino también una manera de reafirmar su control sobre todo y todos a su alrededor. Cuando Clara apareció en la entrada del salón, un silencio inesperado cayó sobre los presentes. Las conversaciones se detuvieron, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. No era solo su vestido o su peinado, sino la elegancia natural que parecía emanar de ella. Clara avanzó con paso firme, sin percatarse del impacto que estaba causando. Álvaro, que al principio había planeado reírse de ella, quedó momentáneamente sin palabras. Algo en su apariencia le resultaba familiar, pero no lograba identificar qué era. «Llegaste tarde», dijo finalmente, con un tono seco para ocultar su desconcierto. «Disculpe, señor, no fue mi intención», respondió Clara, evitando mirarlo directamente. Álvaro la observó detenidamente, intentando encontrar una imperfección en su apariencia, algo que justificara su plan, pero, para su frustración, no había nada. Clara parecía encajar perfectamente en el ambiente, incluso mejor que algunos de sus propios invitados. A medida que avanzaba la noche, Clara cumplía con las instrucciones de Álvaro con diligencia. Llevaba documentos, servía bebidas y atendía a los invitados, todo con una gracia que desconcertaba a Álvaro cada vez más. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Los murmullos entre los invitados aumentaban, y varias personas se acercaban a Álvaro con comentarios curiosos. «¿Quién es esa joven?», preguntó una mujer elegantemente vestida, con un brillo intrigado en los ojos. «Se parece tanto a Elena», murmuró otro hombre, lo suficientemente cerca para que Álvaro lo escuchara. Elena Villanueva. El nombre resonó en su mente como un eco distante. Su hermana, quien había desaparecido hacía años. Era un tema que Álvaro rara vez permitía que saliera a la luz, no solo porque la pérdida seguía siendo dolorosa, sino porque su desaparición estaba envuelta en secretos que nadie en la familia quería revelar. Ahora, mientras miraba a Clara, algo dentro de él comenzó a inquietarse. Durante el resto del evento, Álvaro no pudo quitarle los ojos de encima. Clara continuaba trabajando con dedicación, ajena a las miradas y susurros que la rodeaban. No entendía por qué los invitados la observaban con tanta atención, pero decidió concentrarse en su tarea. Sin embargo, había algo en la manera en que Álvaro la miraba que comenzaba a ponerla nerviosa.
Cuando el evento llegó a su fin, Álvaro la llamó a su despacho. Clara entró con las manos ligeramente temblorosas, preguntándose si había hecho algo mal. Él la miró fijamente por unos segundos antes de hablar. «Ese vestido», dijo finalmente. «¿De dónde lo sacaste?», Clara parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Era de mi madre, señor. Es lo único que me queda de ella. Lo guardo desde que era pequeña». Álvaro se quedó en silencio, procesando la respuesta. Había algo en el vestido, en la forma en que Clara lo llevaba, que despertaba un recuerdo distante, pero lo que más lo desconcertaba era la idea que comenzaba a formarse en su mente. Una idea que prefería ignorar. «Eso es todo por ahora. Puedes retirarte», dijo finalmente, con un tono más frío del que pretendía. Clara salió del despacho con una mezcla de alivio y confusión. Álvaro, por su parte, permaneció sentado en silencio, mirando la puerta por donde ella había salido, por primera vez en mucho tiempo. Algo había logrado sacudir su aparente seguridad, aunque no quería admitirlo. El nombre de Elena seguía rondando su mente, y con él, preguntas que no podía ignorar. El día después de la gala, la mansión Montenegro amaneció en calma, pero el evento de la noche anterior seguía siendo el tema principal entre los empleados. Todos hablaban de Clara y de cómo había sorprendido a los invitados con su elegancia y su inesperada transformación. Clara, sin embargo, trataba de evitar cualquier conversación sobre el tema. Sabía que las miradas y los susurros la seguirían durante días, pero prefería concentrarse en sus tareas diarias. En su despacho, Álvaro no lograba concentrarse en su trabajo. La imagen de Clara entrando al salón con ese vestido seguía rondando su mente. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el rostro de su hermana Elena, superpuesto al de Clara, como si fueran dos versiones de la misma persona. La incomodidad crecía en su interior, y una sensación de duda comenzaba a apoderarse de él. Ese día, decidió revisar viejos álbumes familiares. Algo en la forma en que Clara se movía y la dignidad en su mirada le recordaban demasiado a Elena. Pasó horas observando fotografías de su hermana, intentando encontrar respuestas. No podía ignorar lo que los invitados habían mencionado. Era posible que hubiera una conexión entre Clara y Elena. Mientras tanto, Clara seguía trabajando con la misma discreción de siempre, pero sentía el cambio en el ambiente. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con envidia. Incluso recibió elogios tímidos de compañeros que antes apenas le dirigían la palabra. Aunque le incomodaba la atención, Clara no permitió que eso afectara su desempeño. Por la tarde, mientras limpiaba el salón principal, Álvaro entró inesperadamente. Ella se detuvo de inmediato y lo miró con cautela. Había algo en su expresión que la inquietaba. «Clara», dijo él cruzando los brazos, dándolos. «Quiero que vengas a mi despacho cuando termines aquí. Hay algo que necesito discutir contigo». Clara asintió, sintiendo un leve nudo en el estómago. No sabía qué esperar, pero decidió no adelantarse a las conclusiones. Terminó su trabajo lo más rápido posible y se dirigió al despacho, tocando suavemente la puerta antes de entrar. «Adelante», dijo Álvaro desde el interior. Cuando Clara cruzó la puerta, notó que había varios álbumes abiertos sobre el escritorio. Álvaro la observaba con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Quiero que veas esto», dijo, señalando una fotografía en uno de los álbumes. Clara se acercó con cautela. La imagen mostraba a una mujer joven, elegantemente vestida, con una sonrisa radiante. Clara sintió un extraño escalofrío al mirarla. «Es hermosa», dijo en voz baja, sin saber por qué él le mostraba esa foto. «Es mi hermana Elena», respondió Álvaro, con un tono que mezclaba nostalgia y seriedad. «Desapareció hace muchos años. Lo que quiero saber es, ¿por qué te pareces tanto a ella?». Clara lo miró, confundida y un poco asustada. Nunca antes alguien había mencionado algo así. «No lo sé, señor. Yo no conozco a mi familia. Crecí en un orfanato. Lo único que tengo de mi madre es el vestido que usé en la gala». Álvaro frunció el ceño, procesando lo que acababa de escuchar. La idea que había estado rondando su mente comenzó a tomar forma. Recordaba que Elena estaba embarazada cuando desapareció. Había contado a la familia que su bebé tendría una marca de nacimiento distintiva en el brazo izquierdo, pero nunca llegó a confirmar si eso era cierto. La posibilidad de que Clara fuera la hija de Elena
se volvía más real con cada detalle que ella revelaba. ¿Tienes alguna marca en el brazo?, preguntó abruptamente. Clara se quedó paralizada por un momento, sorprendida por la pregunta. Lentamente, subió la manga de su blusa, mostrando una pequeña marca en forma de luna creciente en su antebrazo izquierdo. Álvaro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era exactamente como Elena lo había descrito. El silencio en la habitación se volvió casi insoportable. Clara bajó la manga, sintiéndose cada vez más incómoda bajo la mirada fija de Álvaro. «Señor, ¿por qué me pregunta esto?», dijo finalmente, tratando de mantener la calma. Álvaro no respondió de inmediato. Estaba perdido en sus pensamientos, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Finalmente, se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación. «Necesito investigar algo», dijo finalmente. «Puedes retirarte por ahora». Clara asintió, sintiéndose más confundida que nunca. Salió del despacho con un torbellino de pensamientos, preguntándose qué significaba todo aquello. Por primera vez desde que comenzó a trabajar en la mansión, sintió que algo más grande que ella estaba ocurriendo a su alrededor. Por su parte, Álvaro sabía que no podía ignorar la verdad por más tiempo. Si Clara era realmente la hija de Elena, eso significaba que toda su familia había estado viviendo una mentira durante años. Y si Elena había desaparecido para proteger a su hija, ¿qué secretos más oscuros estaban ocultos en los Montenegro? La respuesta parecía estar más cerca de lo que jamás imaginó. El día después de su conversación con Álvaro, Clara intentó continuar con su rutina habitual. Sin embargo, algo había cambiado. La forma en que él la miraba ahora era diferente. Ya no era indiferente ni despectiva, pero tampoco cálida. Era una mirada cargada de preguntas, como si estuviera buscando algo que ella no entendía. Los empleados, siempre atentos a los cambios en el ambiente de la mansión, notaron esta dinámica y comenzaron a especular. «¿Te diste cuenta de cómo el señor Montenegro no le quita los ojos de encima?», comentó una de las cocineras en la cocina. «Seguro está planeando algo. O quizás ya descubrió que ella es más que una simple empleada», respondió otra, con tono misterioso. Clara ignoraba los rumores. Había aprendido a no prestar atención a lo que decían de ella, pero esta vez no podía evitar sentirse incómoda. Había algo en el comportamiento de Álvaro que la hacía preguntarse si había cometido un error al mostrarle su marca de nacimiento. Aunque intentaba convencerse de que todo era una coincidencia, en el fondo, una parte de ella quería respuestas. Quería saber por qué su vida, de repente, parecía estar envuelta en un misterio que no comprendía. Por su parte, Álvaro se encontraba sumido en una vorágine de recuerdos y emociones. Había pasado la noche revisando documentos antiguos, investigando cualquier detalle que pudiera confirmar o refutar lo que su instinto le decía. Entre los papeles, encontró una carta escrita por Elena poco antes de su desaparición. En ella, mencionaba sus temores de que alguien en la familia quisiera hacerle daño, y aseguraba que haría todo lo posible por proteger a su bebé. Esa carta no solo confirmó las sospechas de Álvaro, sino que despertó una mezcla de culpa y rabia en su interior. Durante años, había ignorado las señales de que algo extraño había ocurrido con Elena. Había aceptado la versión oficial de su desaparición, porque era más fácil que enfrentarse a la verdad. Pero ahora, mirando la carta y recordando la marca en el brazo de Clara, sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Decidido a obtener más información, Álvaro convocó a uno de los empleados más antiguos de la mansión, un hombre llamado Ernesto, que había trabajado para la familia Montenegro desde hacía décadas. Ernesto era reservado y leal, pero Álvaro sabía que si alguien podía saber algo sobre el destino de Elena, era él. «Ernesto, necesito que me hables de Elena», dijo Álvaro directamente, cuando el hombre entró en su despacho. Ernesto, que estaba acostumbrado al tono autoritario de Álvaro, alzó una ceja con sorpresa. «De la señorita Elena. Hace años que nadie menciona su nombre aquí, señor». «Lo sé, pero hay algo que debo saber. ¿Qué pasó realmente el día en que desapareció? ¿Alguien de la familia tuvo algo que ver?», preguntó Álvaro, clavando su mirada en la de Ernesto. El hombre vaciló por un momento, pero finalmente suspiró. Sabía que no podía seguir guardando silencio. «Señor, no sé todo lo que ocurrió, pero puedo decirle que la señorita Elena estaba aterrada. Antes de irse, me pidió que cuidara algunos de sus objetos personales.
Me dejó un pequeño baúl con sus pertenencias más preciadas, pero nunca me dijo por qué. Creo que sabía que algo malo iba a suceder. Álvaro sintió un escalofrío. No había escuchado nada sobre este baúl antes. ¿Dónde está ese baúl ahora?, preguntó con urgencia. Ernesto asintió lentamente. Lo guardé en el ático, señor. Pensé que algún día alguien lo reclamaría, pero nunca sucedió, si quiere. Puedo llevarlo ahora mismo. Minutos después, Ernesto regresó con un pequeño baúl de madera desgastada. Álvaro lo abrió con cuidado, descubriendo en su interior una colección de recuerdos, cartas, fotografías, un diario y un pequeño vestido de bebé. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba con fuerza. Mientras Álvaro revisaba el contenido del baúl, Clara trabajaba en los jardines de la mansión, tratando de despejar su mente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una de las asistentes la buscara para transmitirle un mensaje. «El señor Montenegro quiere verte en su despacho ahora mismo», dijo con un tono casi solemne. Clara sintió un nudo en el estómago, pero asintió. No era común que Álvaro la llamara 2 veces en tan poco tiempo. Cuando llegó al despacho, lo encontró con el pequeño vestido de bebé en las manos y una mirada que combinaba sorpresa, nostalgia y algo más que no lograba identificar. «Cierra la puerta», dijo él. Señalándole con la cabeza, Clara obedeció, sintiendo cómo la tensión en el aire se hacía más pesada. «Clara, creo que he encontrado algo que te pertenece, o al menos algo que podría ayudarte a entender quién eres realmente», dijo Álvaro, mientras extendía el vestido hacia ella. Clara lo tomó con cuidado, mirando el delicado tejido y sintiendo una extraña conexión con aquel objeto. No entendía cómo ni por qué, pero algo dentro de ella le decía que ese vestido era importante. «¿Qué significa esto, señor?», preguntó, su voz apenas un susurro. Álvaro la miró fijamente antes de responder. «Significa que es hora de que descubramos la verdad». Clara sostuvo el pequeño vestido entre sus manos, sintiendo un peso emocional que no lograba explicar. El delicado tejido, amarillento por el tiempo, parecía guardar secretos que no alcanzaba a comprender. Miró a Álvaro, esperando una respuesta que él aún no le daba. «Ese vestido era de mi hermana Elena», dijo Álvaro con voz firme, rompiendo el silencio. «Lo encontré junto a otros objetos que ella dejó antes de desaparecer. Pero lo más importante no es el vestido, Clara. Lo que importa es lo que creo que significa». Clara parpadeó, intentando asimilar sus palabras. No entendía por qué él le estaba mostrando algo tan personal, ni qué tenía que ver aquello con ella. «Señor, no sé qué quiere decir con esto. Yo no entiendo», respondió, su voz temblando ligeramente. Álvaro se levantó de su escritorio y caminó hacia ella, con una intensidad en la mirada que hacía que Clara retrocediera un paso. «Esa marca en tu brazo», dijo, señalando hacia su antebrazo izquierdo. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?». Clara frunció el ceño, confundida por la pregunta. «Siempre la he tenido, señor. Es de nacimiento». «¿Por qué lo pregunta?». Álvaro respiró hondo, intentando controlar la avalancha de emociones que se arremolinaban en su interior. Cada pieza comenzaba a encajar, pero necesitaba confirmarlo. Tomó asiento nuevamente, esta vez con un tono más mesurado. «Mi hermana Elena desapareció hace muchos años, pero antes de eso estaba embarazada. Me contó que su bebé tendría una marca de nacimiento única, en forma de luna creciente. Al principio, pensé que era un detalle sin importancia, pero ahora que veo la marca en tu brazo», hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Clara, necesito saber más sobre tu pasado». Clara se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de que pudiera haber algún vínculo con la familia Montenegro le parecía absurda, pero algo en la seriedad de Álvaro le impedía descartarlo por completo. «No sé mucho, señor», comenzó, con un tono cauteloso. «Crecí en un orfanato desde que tengo memoria. Nunca conocí a mis padres. Lo único que tengo de mi madre es el vestido que usé en la gala. Es todo lo que me dejaron». Álvaro asintió lentamente, como si cada palabra de Clara confirmara sus sospechas. «¿Y nunca intentaste buscar a tu familia?», preguntó, observándola con atención. Clara negó con la cabeza. «Lo intenté cuando era más joven, pero no encontré nada. Los registros del orfanato eran limitados, y no había ninguna pista sobre mi origen. Con el tiempo, dejé de buscar,
Pensé que era mejor aceptar las cosas como eran. El despacho quedó en silencio por unos momentos, mientras ambos procesaban la conversación. Álvaro sabía que no podía quedarse solo con sus sospechas. Necesitaba pruebas concretas. Finalmente, rompió el silencio. Clara, esto es lo que vamos a hacer. Quiero que me permitas investigar más a fondo sobre tu pasado. Necesito confirmar si lo que creo es cierto. Clara lo miró con desconfianza. Aunque el tono de Álvaro había cambiado, aún era difícil para ella confiar plenamente en él. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía aceptar. «Está bien, señor, pero solo con una condición», dijo, levantando la barbilla con determinación. «¿Cuál?», preguntó Álvaro, sorprendido por su firmeza. «Quiero saber toda la verdad, sea cual sea. No quiero que me oculte nada». Álvaro asintió, por primera vez. Sintió una extraña admiración por la fuerza de Clara. «Tienes mi palabra», respondió con seriedad. En los días siguientes, Álvaro comenzó una exhaustiva investigación. Utilizó todos los recursos a su disposición: contactos, registros antiguos y hasta detectives privados. Mientras tanto, Clara intentaba mantener su vida lo más normal posible, aunque la incertidumbre comenzaba a afectarla. Cada vez que pasaba por el despacho de Álvaro, sentía su mirada fija en ella, como si intentara descifrar un enigma. Finalmente, después de una semana de búsquedas, Álvaro recibió un documento que lo dejó sin aliento. Era un informe detallado del orfanato donde Clara había crecido. En él, se mencionaba que había sido encontrada como un bebé abandonado cerca de una carretera, envuelta en una manta con bordados que coincidían con los patrones de uno de los vestidos que Elena había dejado en el baúl. Álvaro sabía que ya no podía ignorar lo evidente. Clara no solo era una empleada más en su mansión, ella era parte de su familia, la hija que Elena había perdido. Esa noche, llamó a Clara a su despacho. Cuando ella entró, notó que Álvaro parecía más serio que nunca. En sus manos tenía el informe del orfanato. «Clara, creo que finalmente tengo una respuesta», dijo, ofreciéndole el documento. Clara lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su corazón latía con fuerza. Cada detalle en el informe parecía encajar con lo poco que sabía de su pasado. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia Álvaro, sus ojos llenos de preguntas. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Álvaro respiró hondo antes de responder. «Significa que eres más que una simple empleada en esta casa. Eres parte de esta familia». Clara dejó el despacho de Álvaro con el informe en las manos y una tormenta en su interior. Las palabras que había leído seguían resonando en su mente, cada frase confirmando una conexión que nunca imaginó posible, pero, al mismo tiempo, sentía que faltaban piezas en el rompecabezas. Álvaro había hablado de familia, de pertenecer a algo más grande, pero para Clara, eso solo abría más preguntas. ¿Quién había sido su madre realmente? ¿Por qué terminó en un orfanato? Y, sobre todo, ¿qué había pasado con Elena? Álvaro, por su parte, permaneció en su despacho, sumido en pensamientos profundos. Aunque su instinto le decía que Clara era la hija de Elena, sabía que las pruebas que tenía no serían suficientes para responder a todas las preguntas. Si quería descubrir la verdad completa, tendría que profundizar en los secretos de su propia familia, un territorio que él mismo había evitado explorar durante años. Al día siguiente, Álvaro decidió tomar medidas más concretas. Llamó a un investigador privado de confianza, un hombre llamado Ricardo Vargas, conocido por su discreción y su habilidad para desenterrar información que otros no podían encontrar. Cuando Ricardo llegó a la mansión, Álvaro lo recibió con una mezcla de urgencia y cautela. «Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre mi hermana Elena Villanueva y lo que ocurrió el día en que desapareció», dijo Álvaro, entregándole una carpeta con los pocos documentos que había reunido hasta ahora. Ricardo hojeó rápidamente los papeles antes de asentir. «Esto no será fácil, señor Montenegro. Han pasado muchos años, y si hay secretos involucrados, alguien se ha asegurado de ocultarlos bien, pero haré lo que sea necesario para obtener respuestas». Mientras tanto, Clara intentaba mantener su vida lo más normal posible, pero la incertidumbre seguía persiguiéndola. Cada vez que pasaba por los pasillos de la mansión, sentía que los ojos de los demás empleados estaban sobre ella
Los rumores habían comenzado a extenderse, y aunque nadie se atrevía a decirle nada directamente, podía escuchar los susurros a su alrededor. «Dicen que Clara podría ser familia de los Montenegro», comentó una de las empleadas en la cocina. «Familia, ella, no lo creo, seguro es algún capricho del señor Montenegro», respondió otra, con escepticismo. Clara trataba de ignorar los comentarios, pero no podía evitar sentirse vulnerable. Por primera vez desde que comenzó a trabajar en la mansión, deseaba desaparecer, volver a ser la invisible que todos ignoraban. Sin embargo, algo dentro de ella también quería enfrentarse a la verdad. Si realmente había una conexión con la familia Montenegro, necesitaba saberlo, sin importar cuán doloroso pudiera ser. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Clara encontró un libro antiguo con el apellido Villanueva, grabado en letras doradas en la portada. Lo abrió con curiosidad y descubrió que era un álbum de fotos familiares. Las imágenes mostraban momentos felices, cenas elegantes, viajes, sonrisas que parecían sinceras, pero lo que más llamó su atención fue una fotografía en particular. En ella, Elena aparecía con un vestido similar al que Clara había usado en la gala. La semejanza entre ambas era innegable. Sin darse cuenta, Clara se quedó mirando la foto por varios minutos, hasta que Álvaro entró en la habitación. «¿Qué estás mirando?», preguntó, acercándose con curiosidad. Clara, sobresaltada, cerró el álbum rápidamente, pero Álvaro ya había notado la imagen. «Esa foto», dijo tomándola del álbum, «fue tomada poco antes de que Elena desapareciera. Ese vestido es idéntico al que tú usaste en la gala». Clara asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé, por eso me detuve a mirarla, señor. ¿Por qué siento que esto no es una coincidencia?», preguntó, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. Álvaro la miró, entendiendo que Clara compartía la misma necesidad de respuestas que él. Sin decir nada, cerró el álbum y lo colocó de nuevo en el estante. «Clara, voy a ser honesto contigo. Mi familia no es tan perfecta como parece. Hay secretos que han sido enterrados durante años, y creo que tú estás en el centro de uno de ellos. No puedo prometerte que lo que encontremos será fácil de aceptar, pero te prometo que haremos esto juntos». Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Por primera vez, sintió que podía confiar en él, aunque todavía quedaban barreras entre ambos. Días después, Ricardo Vargas regresó con un informe preliminar. Álvaro lo recibió en su despacho, ansioso por escuchar lo que había descubierto. «Señor Montenegro, esto es lo que encontré hasta ahora», dijo Ricardo, entregándole una carpeta. «Hay inconsistencias en los registros oficiales sobre la desaparición de Elena. Algunos documentos fueron alterados, y varios testigos importantes nunca fueron entrevistados. Pero lo más inquietante es que alguien de su propia familia parece haber estado involucrado en lo que ocurrió». Álvaro sintió un escalofrío. Sabía que su familia no era perfecta, pero la idea de que alguien hubiera traicionado a Elena era difícil de aceptar. «¿Quién?», preguntó con voz tensa. Ricardo negó con la cabeza. «Aún no lo sé con certeza, pero estoy siguiendo una pista que podría llevarnos a la verdad». Mientras Álvaro procesaba esta información, Clara, en su cuarto, miraba el pequeño vestido de bebé que Álvaro le había mostrado días atrás. Cada vez que lo veía, sentía una conexión inexplicable con su madre. Una sensación de que, pase lo que pase, estaba más cerca de descubrir quién era realmente. Álvaro cerró la carpeta que Ricardo Vargas le había entregado y la dejó sobre su escritorio. Aunque la información que contenía era limitada, cada dato apuntaba hacia algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. La posibilidad de que alguien de su familia hubiera estado involucrado en la desaparición de Elena no solo lo inquietaba, sino que también despertaba en él un profundo sentimiento de culpa. Durante años había ignorado los rumores, eludiendo cualquier intento de indagar en el pasado. Ahora, esa inacción lo perseguía. Ricardo, sentado frente a él, observaba con atención la reacción de Álvaro. «Señor Montenegro, sé que esto no es fácil de aceptar, pero las pruebas apuntan a que alguien cercano manipuló lo que ocurrió con Elena. Necesitaré más tiempo para identificar a los responsables, pero le aseguro que estoy siguiendo una pista sólida». Álvaro asintió, apretando los labios. «Haz lo que sea necesario, Ricardo. No importa el costo.
Quiero saber toda la verdad. Mientras tanto, Clara continuaba intentando encajar las piezas de su propia historia. Después de ver la fotografía de Elena y el vestido idéntico al suyo, su mente no dejaba de buscar respuestas. Había algo en esos pequeños detalles que la hacía sentir más conectada con aquella mujer que nunca conoció, pero esa conexión venía acompañada de dudas y temores. ¿Qué significaría para ella descubrir que pertenecía a la familia Montenegro, una familia que claramente guardaba secretos peligrosos? Aquella tarde, mientras Clara limpiaba uno de los salones principales, una de las empleadas más antiguas de la mansión, una mujer llamada Antonia, se acercó a ella con una mirada cargada de curiosidad. «¿Sabes que eres el tema de conversación de todos aquí, verdad?», dijo Antonia, cruzándose de brazos. Clara dejó de limpiar y giró para mirarla. «No estoy interesada en lo que digan los demás», respondió con firmeza. Antonia esbozó una sonrisa irónica. «Tal vez deberías estarlo. Hay cosas sobre esta familia que no conoces, cosas que podrías querer saber». Clara frunció el ceño, aunque no quería alimentar más rumores. Algo en el tono de Antonia la intrigó. «¿Qué cosas?», preguntó, intentando sonar desinteresada. Antonia la miró fijamente, como si evaluara si podía confiar en ella. Hace muchos años, cuando Elena desapareció, hubo muchos rumores en la casa. Algunos decían que la familia tenía algo que ver con su desaparición. Otros pensaban que fue un accidente. Pero una cosa es cierta: la verdad nunca salió a la luz. Clara sintió un escalofrío. Aunque había escuchado fragmentos de la historia de Elena, esta era la primera vez que alguien insinuaba que la familia podría haber estado involucrada. «¿Y tú qué crees?», preguntó finalmente. Antonia bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Creo que hay cosas que es mejor no saber, pero si estás realmente conectada con Elena, como dicen los rumores, ten cuidado. Esta familia protege sus secretos a cualquier costo». Antes de que Clara pudiera responder, Antonia se alejó rápidamente, dejándola con más preguntas que respuestas. El corazón de Clara latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Podría ser cierto que alguien de la familia Montenegro había tenido algo que ver con la desaparición de Elena? Y si era así, ¿qué papel jugaba ella en todo esto? Más tarde, esa misma noche, Álvaro recibió una llamada urgente de Ricardo. «Señor Montenegro, tengo algo importante que compartir», dijo Ricardo, con un tono que mezclaba urgencia y precaución. «He encontrado un nombre que aparece repetidamente en los registros alterados: Brígida Montenegro». El estómago de Álvaro se hundió. Brígida era su tía, una mujer que siempre había tenido una relación distante con la familia, aunque rara vez participaba en los eventos sociales de los Montenegro. Su influencia dentro del círculo familiar era innegable. «¿Estás seguro?», preguntó Álvaro con la mandíbula apretada. «Absolutamente. Parece que ella tenía acceso a los documentos relacionados con Elena y estaba al tanto de su embarazo. También hay evidencia de que presionó a ciertas personas para que mantuvieran silencio después de su desaparición». Álvaro cerró los ojos, intentando contener la ira que comenzaba a hervir en su interior. Brígida siempre había sido una figura manipuladora, pero nunca imaginó que pudiera estar involucrada en algo tan siniestro. «Quiero que investigues todo lo que puedas sobre ella. No dejes ningún cabo suelto», ordenó, con voz firme. Después de colgar, Álvaro se recostó en su silla, sintiendo el peso de la verdad caer sobre él. Si Brígida realmente había tenido algo que ver con la desaparición de Elena, significaba que la traición venía desde dentro de su propia familia. Pero lo que más lo preocupaba era cómo proteger a Clara de las posibles consecuencias de esta revelación. Mientras tanto, en su cuarto, Clara miraba el vestido de bebé que Álvaro le había mostrado días atrás. Sus dedos trazaban los bordados mientras su mente intentaba entender cómo encajaba todo. Sabía que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de su conexión con la familia Montenegro. Y aunque no sabía qué secretos descubriría, estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar las consecuencias. Clara no pudo dormir esa noche. La conversación con Antonia y las palabras de Álvaro seguían resonando en su mente. Había algo oscuro y pesado en los secretos de la familia Montenegro, y aunque una parte de ella quería alejarse, otra sentía una atracción irresistible hacia la verdad. Sentada en su pequeña cama, sostuvo el vestido de bebé que Álvaro le había mostrado.
¿Qué conexión real tenía con esa familia? ¿Y por qué parecía que cada respuesta llevaba a nuevas preguntas? Al día siguiente, Álvaro la llamó nuevamente a su despacho. Clara, aunque nerviosa, sabía que no podía evitar el enfrentamiento. Al entrar, lo encontró con una expresión seria, casi sombría. Sobre el escritorio había más documentos y fotografías, junto a una taza de café que aún humeaba. «Clara, siéntate», dijo, señalando una silla frente a él. Ella obedeció en silencio, sintiendo que el aire en la habitación era más denso de lo habitual. «He avanzado en la investigación sobre tu pasado. Lo que descubrí no solo confirma mis sospechas, sino que también complica aún más las cosas», dijo Álvaro, pasando una mano por su cabello con frustración. Clara lo miró directamente, decidida a no dejarse intimidar. «Dígame lo que sabe, señor. Ya no quiero más rodeos». Álvaro asintió lentamente, como si estuviera evaluando cómo comenzar. «Ricardo, el investigador que contraté, encontró registros alterados sobre la desaparición de mi hermana Elena. Parece que alguien en la familia no solo encubrió lo que ocurrió, sino que estuvo directamente involucrado en su desaparición. Todos los indicios apuntan a una persona, mi tía Brígida Montenegro». Clara frunció el ceño, procesando la información. «¿Por qué ella haría algo así?», preguntó, intentando comprender. Álvaro se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Brígida siempre fue una mujer calculadora. Cuando Elena anunció su embarazo, Brígida lo vio como una amenaza. Temía que el bebé, que ahora sabemos que eres tú, pudiera heredar una parte significativa de la fortuna familiar. En ese momento, los Montenegro estaban pasando por tensiones económicas, y Brígida estaba desesperada por mantener el control. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque no había conocido a esa mujer, la idea de que alguien pudiera haber hecho tanto daño por avaricia le resultaba aterradora. «¿Qué pasó exactamente con mi madre?», preguntó, con la voz cargada de emoción. Álvaro hizo una pausa antes de responder, como si las palabras fueran demasiado pesadas. «Aún no tengo todos los detalles, pero según lo que he encontrado, Brígida manipuló a varias personas para que ayudaran a encubrir la desaparición de Elena. Lo más probable es que ella haya sido forzada a huir. Es posible que haya intentado protegerte, pero algo salió mal». Clara apretó los puños sobre su regazo, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. «¿Y qué hay de mí? ¿Cómo terminé en un orfanato?», preguntó, su voz casi quebrándose. Álvaro la miró con una expresión que reflejaba tanto compasión como culpa. «Eso es lo que estoy intentando averiguar, pero hay algo que sí sé con certeza. Eres la hija de Elena, y eso te convierte en parte de esta familia, aunque no te guste». Clara lo miró, sorprendida por la firmeza de sus palabras. Durante semanas había dudado de las intenciones de Álvaro, pero ahora, por primera vez, parecía realmente comprometido con ayudarla. Sin embargo, eso no hacía que las cosas fueran más fáciles. «¿Qué quiere que haga con esta información, señor?», preguntó, con un tono desafiante. Álvaro sonrió levemente, aunque sin alegría. «Por ahora, nada. Déjame manejar esto. Necesito asegurarme de que Brígida no sospeche que estamos investigando. Si realmente estuvo detrás de la desaparición de Elena, debemos actuar con cautela». Clara asintió, aunque no estaba convencida de quedarse al margen. Sabía que Álvaro tenía experiencia manejando situaciones difíciles, pero esto no era solo un asunto de negocios. Era su vida, su identidad, y no iba a permitir que otros decidieran por ella. Más tarde, mientras Clara trabajaba en el jardín, Antonia se le acercó nuevamente. Esta vez, su expresión era más seria. «¿Qué te dijo el señor Montenegro?», preguntó, en un tono que dejaba claro que ya sabía parte de la respuesta. Clara dudó por un momento antes de responder. «Me dijo que alguien de su familia estuvo involucrado en lo que le pasó a mi madre, que probablemente fue su tía». Antonia asintió lentamente, como si ya lo hubiera sospechado. Brígida siempre fue peligrosa. Recuerdo cómo manipulaba a todos en esta casa, incluso a Elena. Si realmente estuvo detrás de su desaparición, ten cuidado, Clara. Esa mujer no se detiene ante nada». Clara sintió que su determinación crecía. Por mucho miedo que tuviera, no estaba dispuesta a retroceder. Miró a Antonia con una expresión decidida. «No voy a dejar que nadie más controle mi vida. Si esa mujer hizo algo a mi madre, voy a descubrirlo y asegurarme de que pague por ello». Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio,
Clara se quedó despierta en su pequeño cuarto, planeando su próximo paso. Ya no podía depender solo de Álvaro. Necesitaba tomar el control de su propia historia, incluso si eso significaba enfrentarse a la persona más peligrosa de los Montenegro. La mañana siguiente llegó con un aire tenso en la mansión Montenegro. Álvaro había pasado gran parte de la noche repasando los documentos obtenidos por Ricardo Vargas, mientras Clara, en su pequeño cuarto, reflexionaba sobre su próxima decisión. Ambos compartían la misma sensación de inquietud. Sabían que se acercaban a la verdad, pero también que enfrentarse a los secretos de la familia Montenegro podría tener consecuencias impredecibles. Álvaro decidió que era hora de revisar el contenido del baúl que Ernesto había guardado durante años. Entre las pertenencias de Elena había un pequeño diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de anotaciones escritas con letra elegante. Álvaro lo tomó con cuidado, sintiendo una mezcla de nostalgia y pesar al abrirlo. Las primeras páginas describían momentos felices de la vida de Elena, viajes, fiestas familiares y recuerdos de su infancia, pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario cambiaba. Las últimas entradas estaban llenas de preocupación y miedo. En una de ellas, Elena mencionaba su embarazo y cómo algunos miembros de la familia, en especial Brígida, habían comenzado a actuar de manera sospechosa. Brígida me ha hecho preguntas extrañas sobre mi bebé. Creo que teme que mi hijo pueda alterar sus planes con la fortuna de la familia. No sé si puedo confiar en ella, ni en nadie más aquí. Álvaro cerró el diario por un momento, apretándolo contra sus manos. Leer esas palabras le hizo darse cuenta de lo ciega que había sido la familia ante las intenciones de Brígida. Decidido a compartir esta nueva información, llamó a Clara para que se reuniera con él en el despacho. Cuando Clara llegó, notó que Álvaro sostenía el diario con una expresión grave. «Encontré algo que creo que necesitas leer», dijo, extendiéndoselo. Clara tomó el diario con cuidado, sus dedos temblando mientras pasaba las páginas. A medida que leía las palabras de Elena, una mezcla de emociones la invadió: tristeza, rabia y, sobre todo, una profunda conexión con la mujer que nunca había conocido, pero que ahora sabía que había luchado por protegerla. Ella sabía que estaba en peligro, murmuró Clara, levantando la vista hacia Álvaro. ¿Y nadie hizo nada para ayudarla? Álvaro negó con la cabeza, sintiendo el peso de su propia culpa. En ese momento, nadie sospechó lo suficiente. Todos pensaban que Elena había decidido irse por su cuenta, pero ahora está claro que fue forzada a desaparecer. Clara cerró el diario con fuerza, sintiendo que su determinación crecía con cada nueva revelación. No voy a dejar que lo que le hicieron quede impune. Si Brígida tuvo algo que ver, debe pagar por ello. Álvaro asintió, impresionado por la fuerza de Clara. Aunque al principio la había subestimado, ahora veía en ella una valentía que lo inspiraba. Juntos, decidieron que la mejor manera de avanzar era confrontar a Brígida, pero primero necesitaban más pruebas. Esa tarde, Ricardo Vargas regresó con nueva información. Según su investigación, Brígida había hecho transferencias bancarias sospechosas a varios empleados de la familia poco después de la desaparición de Elena. Además, había registros de reuniones con personas que, en su momento, trabajaban como investigadores privados, lo que sugería que Brígida había estado controlando activamente la narrativa sobre lo ocurrido. Esto confirma que ella estuvo involucrada, dijo Ricardo entregando los documentos a Álvaro. Pero necesitarán algo más sólido si planean enfrentarse a ella. Clara, que había estado escuchando en silencio, intervino. Hay algo en este diario que podría ayudarnos. Elena mencionó que había escondido cartas y documentos importantes en algún lugar de la mansión. Si encontramos esos papeles, tal vez podamos probar lo que realmente pasó. Álvaro miró a Clara con una mezcla de sorpresa y admiración. No había considerado esa posibilidad, pero tenía sentido. Elena siempre había sido precavida y meticulosa. Si había dejado algo atrás, era probable que todavía estuviera en la mansión. Juntos, comenzaron a buscar en los lugares más antiguos y menos utilizados de la casa. Clara, guiada por las descripciones del diario, se dirigió al ático, donde Ernesto había encontrado el baúl. Mientras revisaba entre cajas llenas de polvo y muebles viejos, encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de un armario. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Dentro de la caja había varias cartas y documentos.
junto con una foto de Elena sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Aunque la imagen estaba algo desgastada, era evidente que el bebé en sus brazos era Clara. Lágrimas llenaron sus ojos mientras sostenía la foto con manos temblorosas. «Álvaro, encontré algo», gritó, llamándolo desde el otro lado del ático. Álvaro llegó rápidamente y se inclinó sobre la caja, inspeccionando su contenido. Las cartas detallaban los temores de Elena sobre Brígida y cómo había intentado huir para proteger a su bebé. También mencionaban nombres de personas que podrían haber ayudado a Brígida a encubrir su desaparición. «Esto es suficiente para empezar», dijo Álvaro, con voz firme. «Ahora tenemos pruebas de que Brígida estuvo detrás de todo». Clara lo miró, con los ojos llenos de determinación. «Entonces no esperemos más. Es hora de enfrentarnos a ella». El descubrimiento de las cartas y documentos en el ático reforzó la determinación de Clara y Álvaro. Sabían que, con esas pruebas, podían confrontar a Brígida y comenzar a desmantelar el encubrimiento que había protegido sus acciones durante años. Sin embargo, también entendían que Brígida no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Habían visto su capacidad para manipular y destruir a quienes se interponían en su camino. Esa misma tarde, Álvaro convocó a una reunión en su despacho. Ricardo Vargas, Clara y Ernesto se reunieron para discutir los próximos pasos. «Con lo que hemos encontrado, tenemos suficientes evidencias para presionarla», comenzó Álvaro, colocando las cartas sobre la mesa. «Pero Brígida es astuta. Si sospecha algo, podría tomar medidas para cubrir sus huellas». Ricardo asintió, apoyando las manos sobre el respaldo de una silla. «Debemos ser estratégicos. Ella tiene recursos y contactos que podrían complicar las cosas. Además, si alguien más de la familia está involucrado, es posible que intenten protegerla». Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con firmeza. «No podemos esperar más. Si le damos tiempo, encontrará la forma de evadirnos. Yo quiero confrontarla, cara a cara. Quiero escuchar de su boca lo que le hizo a mi madre». Álvaro la miró con seriedad. Admiraba su valentía, pero sabía que no podían subestimar a Brígida. «Lo haremos, Clara, pero debemos asegurarnos de que no tenga escapatoria. Si enfrentamos a Brígida, será con todo lo que tenemos». Decidieron que el momento ideal para confrontarla sería durante una cena familiar que estaba programada para el fin de semana. Brígida, como era costumbre, asistiría, junto con otros miembros de la familia Montenegro. Sería el escenario perfecto para ponerla contra la pared, sin darle la oportunidad de escapar. El fin de semana llegó, y la mansión Montenegro se llenó de un aire de elegancia y tensión. Los invitados comenzaron a llegar, vestidos con sus mejores galas, ajenos a la tormenta que estaba por desatarse. Clara, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro, se mantuvo en un segundo plano, observando a cada persona que entraba. Cuando Brígida llegó, acompañada de su habitual séquito de aduladores, Clara sintió un nudo en el estómago. La tía de Álvaro era una mujer de presencia imponente. A pesar de su edad, conservaba una elegancia fría y calculadora. Su sonrisa nunca alcanzaba los ojos, y cada palabra que pronunciaba parecía tener un doble sentido. Clara no podía apartar la mirada de ella, intentando imaginar cómo alguien con ese porte podía haber causado tanto sufrimiento. Álvaro, por su parte, se mostró cortés con todos los invitados, asegurándose de que la cena transcurriera sin incidentes hasta que llegara el momento adecuado. Cuando los postres fueron servidos, se levantó de su asiento y golpeó suavemente una copa para llamar la atención. «Querida familia, gracias por estar aquí esta noche. Hay algo importante que quiero compartir con todos ustedes», dijo, con una voz que combinaba autoridad y calma. Brígida levantó una ceja, intrigada. «Una sorpresa, Álvaro. Qué interesante», comentó, con un tono ligeramente sarcástico. Álvaro esbozó una sonrisa fría antes de continuar. «Sí, una sorpresa. Pero no creo que todos aquí la encuentren agradable». La sala quedó en silencio mientras Álvaro señalaba a Clara, quien se levantó lentamente y se colocó a su lado. Los murmullos comenzaron de inmediato, pero él levantó una mano para silenciarlos. «Muchos de ustedes han notado el parecido entre Clara y mi hermana Elena. Lo que quiero que sepan es que este parecido no es una coincidencia. Clara es la hija de Elena, la sobrina que creímos perdida durante tantos años». El impacto de sus palabras se reflejó en los rostros de los presentes. Algunos mostraban sorpresa genuina,
mientras que otros parecían incómodos, como si ya supieran más de lo que admitían, pero Brígida no mostró ninguna reacción evidente. Su rostro permaneció impasible, aunque sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «Álvaro, querido, entiendo que estés emocionado, pero ¿estás seguro de lo que dices?», preguntó, con una sonrisa tensa. Álvaro la miró directamente, sin titubear. «Totalmente seguro. Y también estoy seguro de que tú sabes más sobre lo que le pasó a Elena de lo que has admitido hasta ahora». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Brígida soltó una risa seca y se recostó en su silla. «Acusas a tu propia tía de algo tan grave. Esto es ridículo, Clara, incapaz de contenerse más». Dio un paso adelante. «Ridículo. Mi madre desapareció y usted estuvo detrás de todo. ¿Cómo puede siquiera fingir que no tiene idea de lo que pasó?», dijo, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Brígida la miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, Álvaro sacó las cartas y documentos que habían encontrado. «Esto prueba tu implicación, Brígida, y no te molestes en negarlo. Sabemos que manipulaste a nuestra familia y que tu única preocupación era proteger tu lugar en la fortuna de los Montenegro». El rostro de Brígida comenzó a cambiar. Su fachada de calma se resquebrajó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Esto no prueba nada», dijo con frialdad. «Son solo papeles, palabras que no significan nada». Pero Álvaro sabía que la había golpeado donde más le dolía. La confrontación apenas comenzaba, y él estaba listo para ir hasta el final. El aire en la sala se volvió denso después de las palabras de Álvaro. Los murmullos habían cesado, y los ojos de todos estaban fijos en Brígida, quien intentaba mantener su compostura. Sin embargo, los documentos en la mesa y la intensidad en la voz de Clara y Álvaro eran imposibles de ignorar. Era evidente que el peso de las acusaciones comenzaba a afectarla. Brígida se levantó lentamente de su asiento, mirando a los presentes como si buscara apoyo. «Esto es un ataque sin fundamentos. Mi propio sobrino y esta joven me acusan de algo tan vil sin pruebas reales. Es indignante», declaró, su voz cargada de una falsa indignación. Álvaro no se dejó intimidar. Señaló los documentos en la mesa. «Estas son las pruebas. Brígida, no solo manipulaste los registros después de la desaparición de Elena, sino que también transferiste dinero a personas clave para encubrirlo todo. Si quieres llamarlo un ataque, adelante. Pero todos aquí saben lo suficiente de ti como para entender que no eres inocente». El silencio fue interrumpido por un hombre mayor sentado al fondo de la mesa. Era Felipe Montenegro, un primo lejano de la familia, conocido por su carácter reservado. «¿Por qué no dejas de fingir, Brígida?», dijo, con voz grave. «Todos aquí sabemos que siempre hiciste lo que fuera necesario para proteger tus intereses». La sala quedó en shock. Clara observó a Felipe con asombro. Sin esperar que alguien en la familia se pusiera del lado de Álvaro tan abiertamente, Brígida lo miró con furia, pero él no retrocedió. «Felipe, estás fuera de lugar», espetó Brígida, tratando de recuperar el control. «No, Brígida, tú estás fuera de lugar. He callado durante años, pero si esto significa justicia para Elena y su hija...». «Ya no voy a quedarme callado», replicó Felipe cruzando los brazos. El impacto de sus palabras fue suficiente para que otros miembros de la familia comenzaran a susurrar. Algunos parecían dispuestos a apoyar a Álvaro y Clara, mientras que otros evitaban involucrarse, claramente temerosos de Brígida. Sin embargo, Clara sentía que algo estaba cambiando. Por primera vez, parecía que las verdades enterradas durante tanto tiempo comenzaban a salir a la luz. Álvaro se dirigió a Ricardo Vargas, quien había permanecido en un rincón de la sala, observando en silencio. «Ricardo, ¿puedes confirmar lo que hemos descubierto sobre las transferencias bancarias y las reuniones con investigadores privados?», preguntó. Ricardo asintió y dio un paso adelante. «Sí, señor Montenegro. Las pruebas son claras. Las transferencias coinciden con los registros de la época, y los nombres de las personas involucradas están vinculados directamente con Brígida. Además, he localizado a un ex-investigador privado que está dispuesto a testificar sobre cómo fue presionado para alterar su informe inicial». El rostro de Brígida se tensó. Era evidente que sus intentos de ocultar la verdad estaban desmoronándose rápidamente. «Esto es una conspiración en mi contra», dijo, con un tono desesperado. «Siempre he protegido a esta familia. Todo lo que hice fue por el bien de los Montenegro». Clara no pudo contenerse más. «¿Por el bien de la familia?»,
exclamó, dando un paso hacia adelante. Mi madre desapareció, y yo crecí en un orfanato porque tú decidiste que no merecíamos estar aquí. ¿Cómo puedes llamarlo protección? Los ojos de Brígida brillaron con rabia, pero antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. Es suficiente, Brígida. Todos se giraron hacia la puerta, donde estaba parado Ernesto, el leal empleado de la mansión que había servido a los Montenegro durante décadas. Su presencia silenció la sala por completo. Ernesto, este no es asunto tuyo, dijo Brígida, tratando de desviar la atención, pero Ernesto no retrocedió. Caminó hasta el centro de la sala y miró directamente a Álvaro y Clara. He servido a esta familia durante años y sé más de lo que cualquiera aquí cree. Siempre supe que algo estaba mal con la desaparición de la señorita Elena, pero me obligaron a guardar silencio. Ahora entiendo que cometí un error al no hablar antes. El corazón de Clara latía con fuerza mientras Ernesto continuaba. Brígida no solo manipuló a los investigadores, sino que también presionó a los empleados de la mansión para que no cuestionaran lo que ocurrió. Fui testigo de cómo ocultó documentos y cómo sobornó a personas clave para borrar las pistas que pudieran llevar a Elena. Lo hice porque pensé que era lo correcto en ese momento, pero ahora veo que solo perpetué su crueldad. Las palabras de Ernesto cayeron como un martillo sobre la sala. Clara sintió una mezcla de alivio y rabia al escuchar su confesión. Finalmente, las piezas del rompecabezas estaban encajando. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices?, preguntó Álvaro, sin apartar la mirada de Brígida. Ernesto asintió. Guardé copias de algunos de los documentos que Brígida intentó destruir. Están en un lugar seguro. Puedo entregarlos cuando lo deseen. Brígida, acorralada, miró a su alrededor buscando apoyo. Pero incluso aquellos que antes la defendían habían comenzado a retirarse. La verdad se volvía cada vez más innegable. Clara miró a Álvaro y luego a Ernesto. Entonces no hay más tiempo que perder. Es hora de exponer todo. Álvaro asintió, mientras Ricardo se acercaba para coordinar los próximos pasos. Brígida, ahora claramente debilitada, sabía que su tiempo se estaba agotando. La mañana siguiente a la confrontación en la cena familiar, la mansión Montenegro estaba sumida en un silencio tenso. Los empleados evitaban cruzarse con Brígida, cuya ira contenida se sentía en cada rincón de la casa. Mientras tanto, Álvaro y Clara, junto con Ricardo Vargas, se reunieron en el despacho principal para revisar las pruebas adicionales que Ernesto había prometido entregar. Ernesto llegó poco después, llevando una carpeta desgastada que había guardado en secreto durante años. La colocó sobre el escritorio de Álvaro con manos temblorosas, consciente de que lo que contenía podría cambiarlo todo. Señor, aquí están los documentos que oculté. Son copias de correspondencias y registros que Brígida intentó destruir después de la desaparición de la señorita Elena, dijo Ernesto, con un tono de voz lleno de remordimiento. Álvaro abrió la carpeta con cuidado, revisando las hojas amarillentas una por una. Clara permaneció en silencio, observando cómo cada página parecía confirmar lo que ya sabían. Brígida había manipulado todo para encubrir lo que realmente le había sucedido a Elena. Entre los documentos había una carta dirigida a un hombre llamado Joaquín Salazar, un antiguo investigador privado. En la carta, Brígida le pedía explícitamente que desviara la investigación y asegurara que el caso de Elena se cerrara como una desaparición voluntaria. Además, ofrecía una suma considerable de dinero como pago. Esto es suficiente para incriminarla, dijo Ricardo, tomando la carta para analizarla con más detalle. Si logramos que este hombre, Joaquín, testifique, tendremos todo lo necesario para proceder legalmente. Clara, que había estado conteniendo su rabia durante toda la reunión, finalmente habló. ¿Y qué hay de mi madre? Estos documentos prueban lo que Brígida hizo, pero no nos dicen dónde está Elena o qué le pasó realmente. El despacho quedó en silencio. Era cierto que, aunque habían avanzado mucho, aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas, el destino de Elena. Ernesto, que seguía de pie junto a la puerta, tomó la palabra con cautela. Hay algo más que debo contarles. Una noche, poco después de que Elena desapareció, escuché una conversación entre Brígida y otro hombre. No pude ver quién era, pero hablaban de un lugar donde habían llevado a Elena. Mencionaron una cabaña en las afueras de la ciudad. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué no dijiste esto antes?, preguntó,
su voz temblorosa por la mezcla de esperanza y enojo. Tenía miedo, señorita Clara. Brígida era poderosa, y yo no sabía si lo que había escuchado era real, pero ahora sé que fue un error quedarme callado. Álvaro se levantó de su silla, decidido. No podemos perder tiempo, Ricardo. Investiga esa cabaña. Si existe, debemos encontrarla. Ricardo asintió y salió del despacho de inmediato, dejando a Álvaro y Clara en un silencio tenso. Clara se giró hacia Ernesto, sus ojos brillando con una mezcla de agradecimiento y dolor. Gracias por finalmente decir la verdad. Solo espero que no sea demasiado tarde, dijo. Antes de abandonar la habitación, horas más tarde, Ricardo llamó a Álvaro con noticias. Encontré la cabaña. Está en una zona remota, pero parece abandonada. Voy para allá ahora mismo. Álvaro decidió acompañarlo, llevando a Clara consigo. El viaje hacia la cabaña estuvo lleno de tensión, con Clara aferrándose a la esperanza de que ese lugar pudiera ofrecer las respuestas que tanto necesitaba. Cuando llegaron, el lugar era tan desolado como Ricardo había descrito. La cabaña estaba rodeada de árboles, con las ventanas rotas y la puerta ligeramente abierta. Álvaro, Ricardo y Clara entraron con cautela, encontrando un interior polvoriento y lleno de objetos olvidados. Esto parece un lugar donde alguien estuvo escondido, dijo Ricardo. Señalando una vieja manta tirada en el suelo, Clara comenzó a buscar entre los escombros, desesperada por encontrar cualquier pista. Finalmente, en un rincón de la habitación principal, encontró un pequeño cofre de madera cerrado con llave. Lo levantó y lo llevó hacia Álvaro. Esto podría ser importante, dijo. Su voz cargada de emoción. Ricardo logró abrir el cofre con una herramienta, revelando su contenido. Una serie de cartas escritas por Elena. Clara tomó una de ellas con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que mi hija ha encontrado su camino de regreso. He hecho todo lo posible por protegerla, pero temo que mi tiempo se esté agotando. A quienes lean esto, les pido que cuiden de ella y que busquen justicia por lo que me hicieron. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro mientras sostenía la carta. Aunque las palabras de Elena confirmaban sus peores temores, también le daban la fuerza que necesitaba para continuar. Ella sabía que algo le iba a pasar, murmuró Clara, mirando a Álvaro. Y ahora sabemos que estaba preparada para que su verdad saliera a la luz, respondió Álvaro, colocando una mano en su hombro. Entre las cartas también encontraron un mapa con coordenadas que parecían indicar otro lugar. Ricardo lo estudió detenidamente. Esto podría ser donde llevaron a Elena después de dejar esta cabaña. Creo que es nuestra próxima pista. Clara asintió, secándose las lágrimas. Entonces vayamos allí. No voy a detenerme hasta saber toda la verdad. Álvaro y Ricardo compartieron una mirada de determinación antes de salir de la cabaña. La búsqueda de Elena continuaba, y esta vez nada los detendría. La cabaña quedó atrás mientras Clara, Álvaro y Ricardo emprendían el camino hacia las coordenadas indicadas en el mapa. La atmósfera dentro del automóvil era tensa, cargada de expectativas y temor. Clara no podía dejar de mirar las cartas de Elena que había encontrado, leyendo y releyendo sus palabras como si intentara comprender a través de ellas lo que su madre había vivido. ¿Cuánto falta para llegar?, preguntó Clara, sin apartar la vista de la carta que sostenía en sus manos. Ricardo, que conducía, miró rápidamente el GPS antes de responder. Estamos a 1 hora. Este lugar está aún más aislado que la cabaña. Álvaro, sentado junto a Clara en el asiento trasero, la observó en silencio. Había algo en su expresión que mezclaba determinación con una vulnerabilidad que él no había notado antes. La valentía de Clara lo impresionaba, pero también lo preocupaba. Sabía que, al final de ese camino, podrían encontrar respuestas que cambiarían sus vidas para siempre. Clara, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Quiero que sepas que, pase lo que pase, no estás sola en esto. Vamos a llegar al fondo de todo, juntos. Clara levantó la vista hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba contener. Gracias, Álvaro. Pero esto no es solo sobre mí. Esto es por mi madre. Se lo debemos a ella. El viaje continuó en silencio, interrumpido solo por el sonido del motor y el crujir de las piedras bajo las ruedas del automóvil. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque.
donde se alzaba una vieja estructura de ladrillos cubierta de musgo y maleza. Era una especie de bodega o almacén, claramente abandonado desde hacía años. «Este es el lugar», dijo Ricardo, apagando el motor. Los tres bajaron del automóvil y avanzaron con cautela hacia la entrada del edificio. La puerta estaba parcialmente abierta, dejando entrever un interior oscuro y polvoriento. Álvaro encendió una linterna, iluminando el camino mientras se adentraban en el lugar. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó Clara, su voz reverberando en el espacio vacío. «Cualquier cosa que nos diga qué pasó con Elena», respondió Álvaro, inspeccionando las paredes y el suelo. El lugar estaba lleno de escombros, cajas rotas, muebles viejos y papeles amarillentos dispersos por todas partes. Clara se separó un poco del grupo, guiada por una intuición que no podía explicar. En un rincón, encontró un pequeño maletín cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado, revelando una serie de documentos que parecían ser informes médicos. «Álvaro, ven a ver esto», llamó, sosteniendo los papeles. Álvaro y Ricardo se acercaron rápidamente. Al revisar los documentos, sus rostros se oscurecieron. Eran registros de hospitalización a nombre de Elena Villanueva. Según las fechas, había estado ingresada en un hospital psiquiátrico poco después de su desaparición. «Esto no tiene sentido», dijo Álvaro, pasando las páginas con rapidez. «Aquí dice que Elena fue considerada mentalmente inestable y trasladada a este lugar para su seguridad. Esto debe ser parte de la manipulación de Brígida». Clara tomó uno de los papeles, leyendo en voz alta. «Paciente transferida bajo órdenes familiares. Esto fue obra de Brígida. Quería hacerla pasar por loca para justificar su desaparición». La rabia comenzó a hervir en Clara, mientras comprendía la magnitud de lo que su tía había hecho. No solo había obligado a Elena a desaparecer, sino que la había despojado de su dignidad y libertad. «Esto confirma que estuvo aquí», dijo Ricardo, señalando las fechas. «Pero no dice qué pasó después». Mientras seguían revisando el maletín, Clara encontró un pequeño cuaderno escondido entre los papeles. Lo abrió con manos temblorosas, descubriendo que era un diario escrito por Elena durante su tiempo en el hospital. Las páginas estaban llenas de desesperación, pero también de esperanza. «Me trajeron aquí contra mi voluntad, pero no me rendiré. Sé que mi hija está a salvo, y eso es lo único que importa. Si alguien encuentra esto algún día, por favor, díganle que siempre la amé y que nunca dejé de luchar por ella». Clara no pudo contener las lágrimas al leer esas palabras. Álvaro colocó una mano en su hombro, intentando ofrecerle consuelo. «Ella nunca se rindió, Clara. Eso dice mucho de quién era y de lo importante que eras para ella, Ricardo». Que seguía revisando el lugar, encontró algo más. Una lista de nombres y direcciones. Una de ellas estaba marcada con un círculo rojo. «Esta dirección podría ser donde la llevaron después de aquí», dijo, mostrando la hoja a los demás. Clara secó sus lágrimas y asintió. «Entonces vayamos. No podemos detenernos ahora». El viaje hacia la nueva dirección fue rápido, impulsado por la urgencia de las nuevas pistas. Llegaron a una pequeña casa en las afueras de una ciudad cercana. Aunque estaba en mejor estado que la cabaña o la bodega, también parecía abandonada. Clara, Álvaro y Ricardo entraron con cautela, sus corazones latiendo con fuerza ante la posibilidad de encontrar algo más sobre Elena. Dentro, encontraron un espacio simple pero ordenado, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace poco. En una de las habitaciones, Clara descubrió una foto enmarcada sobre una mesa. Era una imagen de Elena, sonriente, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Aunque el tiempo había desvanecido los colores, la conexión era inconfundible. «Ella estuvo aquí», dijo Clara, sosteniendo la foto contra su pecho. Álvaro y Ricardo inspeccionaron el resto de la casa, buscando cualquier otra pista. Finalmente, en un armario, encontraron una carta dirigida a quien encuentre esto. Álvaro la abrió con cuidado y comenzó a leer. Las palabras de Elena revelaban un último giro que cambiaría todo. Álvaro comenzó a leer la carta en voz alta, sus palabras llenas de una gravedad que resonaba en la habitación. Clara y Ricardo escuchaban con atención, sintiendo cómo cada frase parecía acercarlos más a la verdad sobre Elena. «Si estás leyendo esto, significa que no me queda mucho tiempo. He luchado con todas mis fuerzas para mantenerme a salvo y, sobre todo, para proteger a mi hija.
Pero sé que las personas que me hicieron esto no se detendrán. Esta carta es mi última oportunidad de revelar lo que realmente ocurrió. Clara apretó la foto de su madre contra su pecho, sintiendo un nudo en la garganta. Las palabras de Elena eran un grito desesperado desde el pasado, pero también una guía para comprender los horrores que había enfrentado. Brígida Montenegro no actuó sola. Tuvo aliados, dentro y fuera de la familia, que la ayudaron a forzar mi desaparición. Pero su objetivo nunca fue solo deshacerse de mí. Quería controlar la herencia de los Montenegro, asegurarse de que su poder quedara intacto. Yo sabía demasiado, y mi embarazo complicaba sus planes. Álvaro bajó la carta por un momento, mirando a Clara. Esto confirma que lo que hemos encontrado es solo la punta del iceberg. Brígida no actuó por su cuenta. Había una red de personas detrás de esto. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sigue leyendo, por favor». Álvaro continuó, pasando las páginas con cuidado. Mi mayor miedo era que lograran encontrar a mi hija. Por eso la dejé en un lugar donde sabía que estaría a salvo, lejos de ellos. Si has encontrado esta carta, significa que mi hija ha regresado. Por favor, dile que siempre la amé, que nunca dejé de luchar por ella. Y, si es posible, busca justicia por lo que nos hicieron. Clara no pudo contenerse más. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras abrazaba la carta como si pudiera sentir a su madre a través de las palabras. «Ella sacrificó todo por mí», murmuró. «Todo este tiempo, pensé que estaba sola, pero ella siempre estuvo luchando, Ricardo», que había estado inspeccionando la casa mientras Álvaro leía. Regresó al salón con un sobre que había encontrado escondido bajo una tabla del suelo. «Encontré esto en otra habitación. Parece ser algo importante», dijo. Entregándoselo a Álvaro, Álvaro abrió el sobre con cuidado y descubrió una serie de documentos que incluían un nombre que no habían visto antes: Mauricio Soler, según los papeles. Mauricio había sido una de las personas clave en el encubrimiento de la desaparición de Elena, había trabajado como asesor legal de la familia en esa época y estaba profundamente involucrado en las transacciones que Brígida había utilizado para silenciar a otros. «Este hombre aún podría estar vivo», dijo Álvaro, mirando los documentos con atención. «Si logramos encontrarlo, podríamos obtener la última pieza que necesitamos para exponer todo esto». Clara, aunque todavía conmovida por las palabras de su madre, asintió con determinación. «Entonces no perdamos tiempo. Si él sabe algo, lo haremos hablar». Esa misma tarde, Ricardo utilizó sus contactos para localizar a Mauricio Soler. Descubrieron que vivía en una casa en las afueras de la ciudad. Retirado de la vida pública desde hacía años, decidieron confrontarlo de inmediato, llevando consigo los documentos y las cartas de Elena como prueba. Cuando llegaron, Mauricio abrió la puerta con cautela, sorprendido al verlos. Era un hombre de aspecto cansado, con el rostro marcado por los años y una expresión que reflejaba más culpa que sorpresa. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz áspera. Álvaro fue directo. «Sabemos que estuviste involucrado en la desaparición de Elena Villanueva. Tenemos pruebas de tus transacciones y cartas que te vinculan con Brígida Montenegro. Ha llegado el momento de decir la verdad». Mauricio palideció, retrocediendo un paso. «No sé de qué están hablando», dijo, intentando cerrar la puerta. Clara se interpuso rápidamente, su voz firme y llena de emoción. «Tú sabes exactamente de qué estamos hablando, mi madre, Elena. Luchó por protegerme de personas como tú. Ella confió en que algún día encontraríamos la verdad. Y ahora es tu turno de hacer lo correcto». Mauricio miró a Clara, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y arrepentimiento. Finalmente, suspiró, como si el peso de los años lo estuviera aplastando. «Está bien, hablaré, pero deben saber que no fui el único. Todo lo que hice fue bajo las órdenes de Brígida y de otros miembros de la familia. Esto fue más grande de lo que ustedes imaginan». Los tres entraron en la casa, donde Mauricio comenzó a contar su versión de los hechos. Describió cómo Brígida había manipulado a todos, utilizando su influencia para garantizar que Elena desapareciera y que nadie pudiera cuestionarlo. También reveló que la última vez que supo de Elena, estaba viva, pero extremadamente debilitada. «No sé dónde está ahora, pero recuerdo que Brígida mencionó un lugar, un sanatorio en las montañas. Era un sitio discreto, donde podían esconderla sin que nadie hiciera preguntas». Clara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, aunque el paradero exacto de Elena seguía siendo un misterio.
Ahora tenían un nuevo destino. «Dinos dónde está ese sanatorio», exigió Álvaro. Mauricio asintió con resignación y escribió la dirección en un pedazo de papel. «Es todo lo que sé. Les juro que no fui yo quien decidió su destino. Solo seguí órdenes». Clara tomó el papel con manos temblorosas y lo guardó en su bolsillo. «No importa quién dio las órdenes. Todos los que estuvieron involucrados pagarán por lo que hicieron». Con una última mirada a Mauricio, los tres salieron de la casa, listos para enfrentar el capítulo final de su búsqueda. La dirección que Mauricio Soler les había dado los llevó a un lugar remoto en las montañas. El camino era sinuoso, rodeado de árboles altos que parecían cerrarse sobre ellos mientras avanzaban. Clara miraba por la ventana, sus pensamientos divididos entre la esperanza de encontrar a su madre y el miedo de lo que podría descubrir al final de este viaje. Álvaro, sentado junto a ella, rompió el silencio. «Clara, pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que estamos contigo. No importa cuán difícil sea, saldremos juntos de esto». Clara asintió, apretando el papel con la dirección en sus manos. «Gracias, Álvaro. Esto no sería posible sin ti y Ricardo. Pero necesito estar preparada para cualquier cosa. Solo espero que...» Su voz se quebró por un momento. «Espero que ella esté viva, Ricardo». Concentrado en la carretera, intervino. «Si lo que Mauricio dijo es cierto, este lugar podría ser clave, pero debemos ser cautelosos. Si Brígida todavía tiene alguna influencia aquí, podríamos enfrentarnos a resistencia». Finalmente, llegaron al sanatorio. Era un edificio antiguo, de paredes desgastadas por el tiempo, rodeado de un aire de abandono. La entrada principal estaba cerrada con un portón oxidado, pero no había guardias ni cámaras visibles. «Parece que no ha habido mucha actividad aquí en años», comentó Ricardo. Bajando del automóvil, Álvaro miró a Clara antes de abrir la puerta del coche. «¿Estás lista?» Clara asintió, su determinación más fuerte que nunca. «Lo estoy». Los tres cruzaron el portón y avanzaron hacia la entrada principal. La puerta estaba parcialmente abierta, lo que les permitió entrar sin problemas. El interior del edificio estaba oscuro y frío, con el eco de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Clara sintió un escalofrío mientras avanzaban, pero se obligó a seguir adelante. «Busquemos registros o indicios de pacientes que hayan estado aquí en los últimos años», dijo Ricardo, señalando una oficina al final del pasillo. Entraron en la oficina, donde encontraron un escritorio cubierto de polvo y un archivador metálico. Ricardo comenzó a revisar los cajones, mientras Clara y Álvaro inspeccionaban el resto de la habitación. «Aquí hay algo», dijo Ricardo, sacando un expediente amarillento. «Es un registro de pacientes. Pero no está completo. Parece que algunos nombres fueron eliminados intencionalmente». Clara se acercó rápidamente, revisando las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Allí estaba el nombre de su madre, Elena Villanueva, junto con una fecha de ingreso que coincidía con el tiempo de su desaparición, pero no había registro de su salida. «Estuvo aquí», dijo Clara, su voz temblorosa. «Esto confirma que Mauricio dijo la verdad». Álvaro miró los documentos con el ceño fruncido. «¿Pero por qué no hay registro de su salida? ¿Qué le hicieron aquí, de repente?» Escucharon un ruido en el pasillo, como si alguien estuviera moviéndose cerca. Ricardo reaccionó primero, saliendo de la oficina con precaución. Encontró a una mujer mayor con un uniforme de enfermera que llevaba una bandeja con medicamentos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó la mujer, alarmada al verlos. «Estamos buscando información sobre una paciente que estuvo aquí hace años». «Elena Villanueva», dijo Clara, adelantándose. La mujer frunció el ceño, claramente sorprendida al escuchar ese nombre. «No deberían estar aquí. Este lugar fue cerrado oficialmente hace años, pero si buscan a esa mujer...» Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Sigan por el pasillo hasta la última habitación. Tal vez encuentren lo que buscan». Clara sintió un nudo en el estómago, mientras agradecía a la mujer y se dirigía hacia el pasillo indicado. Álvaro y Ricardo la siguieron, sus pasos llenos de tensión. Cuando llegaron a la última habitación, encontraron la puerta cerrada con un candado oxidado. Ricardo lo rompió con una herramienta que llevaba consigo, y la puerta se abrió con un chirrido. Dentro, la habitación estaba casi vacía, salvo por una cama y una mesa con un cuaderno encima. Clara se apresuró hacia la mesa
y tomó el cuaderno. Abriéndolo rápidamente, era un diario escrito por Elena. Hoy es otro día en este lugar. No sé cuánto más podré soportar, pero sigo viva por mi hija. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle que la amo y que nunca dejé de pensar en ella. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara mientras leía las palabras de su madre. Aunque no había señales de Elena en la habitación, el diario era una prueba de que había estado allí hasta hace poco. Ella estuvo aquí, dijo Clara, con la voz quebrada. Pero, ¿dónde está ahora? De repente, Ricardo encontró algo más en la esquina de la habitación. Una caja pequeña con documentos adicionales. Entre ellos había un mapa con una dirección marcada. Esto podría ser donde la trasladaron después de cerrar este lugar, dijo Ricardo, mostrando el mapa. Álvaro tomó el mapa, su expresión grave. No podemos perder más tiempo, Clara. Estamos más cerca de lo que imaginamos. Clara asintió, secando sus lágrimas. Entonces vámonos, no voy a detenerme hasta encontrarla. Con el mapa en mano y renovada esperanza, salieron del sanatorio, listos para enfrentar el próximo y último destino en su búsqueda de Elena. El viaje hacia la dirección marcada en el mapa fue el más largo de todos, aunque apenas duró un par de horas. Clara sentía como si cada minuto se alargara eternamente. La esperanza de encontrar finalmente a su madre la mantenía firme, pero el miedo de lo que podría descubrir al final del camino era imposible de ignorar. El automóvil llegó a un pequeño pueblo rodeado de montañas. Ricardo estacionó frente a una casa modesta, de paredes blancas y techo de tejas. Parecía tranquila, casi demasiado común, lo que contrastaba con la importancia del momento para Clara. ¿Es aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ricardo asintió, revisando el mapa y los documentos que habían encontrado en el sanatorio. Todo indica que este es el lugar, si Elena está viva. Debe estar aquí. Álvaro miró a Clara, colocando una mano en su hombro. Recuerda, no importa lo que encontremos, no estás sola. Clara asintió, respirando hondo para calmar los nervios antes de bajar del coche. Cada paso hacia la puerta parecía un desafío. Sus manos temblaban mientras tocaba suavemente la madera con los nudillos. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, de rostro marcado por el tiempo pero con ojos claros y llenos de vida. Su mirada se posó en Clara, y algo en su expresión cambió de inmediato. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «¿Clara?», susurró la mujer, su voz quebrándose. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Mamá», respondió, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Elena dio un paso hacia adelante, extendiendo sus brazos, y Clara corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Las dos mujeres se aferraron la una a la otra como si temieran que el momento desapareciera. «No puedo creer que estés aquí», dijo Elena, llorando mientras acariciaba el cabello de su hija. «Pensé que nunca te volvería a ver». «Te encontré, mamá, te encontré», susurró Clara, con la voz llena de emoción. Álvaro y Ricardo observaban desde la distancia, permitiendo que madre e hija tuvieran su momento. Elena finalmente se separó un poco de Clara, mirándola con orgullo y ternura. «Te has convertido en una mujer increíble. Sabía que serías fuerte», dijo, secándose las lágrimas. Clara sonrió entre lágrimas. «Todo lo que soy es gracias a ti. No dejaste de luchar por mí, incluso cuando estabas sola». Elena asintió, tomando las manos de Clara entre las suyas. «Siempre supe que, de alguna manera, encontrarías el camino de regreso a mí. Pero hay algo que debes saber, algo que he guardado todo este tiempo». Clara frunció el ceño, percibiendo el cambio en el tono de su madre. «¿Qué es, mamá?». Elena respiró hondo antes de hablar. «Brígida no fue la única responsable de lo que me pasó. Ella tenía un aliado muy cercano, alguien que nunca sospecharías, el padre de Álvaro». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras las palabras de su madre resonaban en su mente. Álvaro, que había escuchado desde la puerta, dio un paso adelante, claramente sorprendido. «¿Mi padre?», preguntó, incrédulo. «¿Qué tiene que ver él con esto?». Elena asintió con pesar. «Fue él quien aprobó el plan de Brígida. Pensaba que mi embarazo pondría en riesgo el legado de la familia Montenegro. Aunque Brígida ejecutó el plan, él fue quien le dio poder para hacerlo. Nunca lo perdoné por eso».
Álvaro se quedó en silencio, procesando la revelación, aunque siempre había sospechado que su familia no era perfecta. Escuchar que su propio padre había sido cómplice de la tragedia de Elena lo llenó de una mezcla de rabia y vergüenza. «No puedo creer que él haya hecho algo así», murmuró. Su voz quebrándose, Clara miró a Álvaro, viendo el dolor en su rostro. «Álvaro, no es tu culpa. Tú no eres como ellos. Has hecho todo lo posible por ayudarme, y eso es lo que importa». Álvaro asintió, agradecido por las palabras de Clara, aunque el peso de la revelación seguía aplastándolo. «Si mi padre tuvo algo que ver con esto, prometo que haré justicia. Ningún miembro de nuestra familia debería quedar impune». Elena sonrió levemente. «Eso es todo lo que pido, justicia, no venganza. Lo que me hicieron no puede deshacerse. Pero podemos asegurarnos de que nadie más sufra como yo». En las semanas siguientes, Clara y Álvaro trabajaron juntos para exponer la verdad. Con las pruebas reunidas y el testimonio de Mauricio Soler, Brígida fue arrestada, junto con los otros implicados, incluido el padre de Álvaro, cuyas acciones salieron a la luz tras una investigación más profunda. Elena, aunque todavía marcada por las cicatrices del pasado, comenzó a reconstruir su vida junto a Clara. Madre e hija, finalmente reunidas, encontraron consuelo en el amor que siempre las había unido. Álvaro, por su parte, se distanció de su familia, decidido a usar su influencia para reparar el daño que los Montenegro habían causado a lo largo de los años. Aunque la relación entre él y Clara seguía siendo complicada, compartían un vínculo profundo basado en la verdad y la justicia. Un día, mientras caminaban juntas por el jardín de su nueva casa, Clara miró a Elena con una sonrisa. «¿Sabes? Por mucho tiempo pensé que estaba sola, pero ahora sé que, incluso en la distancia, siempre estuviste conmigo». Elena tomó la mano de su hija y respondió con ternura. «Y siempre lo estaré, Clara. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas». El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, iluminando a madre e hija con una luz cálida. Era un nuevo comienzo, lleno de esperanza, amor y la certeza de que habían vencido a la oscuridad juntas.